Saludos a todos, buenos días. Espero que se encuentren bien, bien de salud y bien fortalecido en su relación con Dios. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Romanos, capítulo 4. En Romanos, capítulo 4, vamos a estar leyendo de versículo 18 a 21. Y el tema que quiero tocar en este momento es el tema titulado Fe aún. Fe aún. ¿Sabe? El capítulo 4 del libro de Romanos se trata de la fe de Abraham y de cómo por la fe de Abraham él fue considerado justo ante Dios, no por sus obras, no por su obediencia a la ley, sino por su fe. Y de cómo también Dios nos hace a nosotros justos. Lo que significa justo es ponernos en estado correcto con Dios, en buen estado con Dios. No por nuestras obras, sino por seguir ese mismo ejemplo de fe que tuvo Abraham. Entonces, lo que quiero ver esta mañana es ¿qué mantuvo la fe de Abraham en momentos difíciles? A pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar. Entonces, vamos directo. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, la Biblia dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. La Biblia dice aquí, vamos a ir versículo por versículo. La Biblia dice aquí en versículo 18, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. La Biblia dice aquí que cuando Abraham miraba a su alrededor, no había nada para motivarlo a él a tener esperanza, a tener fe. Él se miraba a él mismo, a su edad, y decía, ¿cómo va a ser que Dios puede hacer algo así? Él miraba a Sara y pensó lo mismo. ¿Cómo va a ser que Dios puede utilizarme a mí y a mi esposa para nosotros ser los padres de toda una nación? Todo a su alrededor era razón para no creer. Todo a su alrededor le daba motivo para desanimarse, para perder esperanza, para perder la fe. No había nada a lo cual él se podía agarrar y decir, ok, a mínimo tengo esto. O conozco a fulano o mengano, o tengo una conexión aquí que me puede ayudar con esto, o hay un tratamiento especial que me puede ayudar a mí, a Sara. No. Dice aquí cuando no había motivo para tener esperanza. La Biblia dice que no había nada de eso. Nada. En lo externo no había nada para motivarlo a seguir teniendo fe y a teniendo esperanza. Todo a su alrededor era motivo de desánimo. Pero ¿qué dice la Biblia? En esa misma escritura, versículo 18, dice, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de todo lo que él veía, él todavía seguía teniendo esperanza? Dice, porque había creído. Había tomado la decisión de creer, de tener fe. Porque él había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? ¿De dónde llega esto? ¿Por qué él llegó a tener fe en esto? Que él llegaría a ser el padre de muchas naciones. Bueno, porque dice, pues Dios le había dicho. Esa es la cantidad de descendientes que tendrá. Porque Dios le había dicho a él decidió creerlo. Porque Dios le había dicho a él decidió, yo voy a creer más en lo que me dice mi Dios que lo que yo estoy mirando o viendo a mi alrededor, más de lo que otros me están diciendo, más de lo que yo estoy viendo. Él decidió, yo voy a creer
lo que mi Dios me dice a mí. Y yo creo que esa es la frase clave aquí en esta escritura. Pues Dios le había dicho. Abraham decidió, a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, él decidió dejarse dirigir, llevar, influenciar y motivar por la palabra de Dios. Más que sus propios sentimientos, más que la realidad de la situación. A eso fue que él se aferró cuando nada a su alrededor lucía alentador. Cuando todo a su alrededor decía no, él se aferró a la palabra de Dios. Yo creo que ahí la lección es bastante clara para nosotros. La importancia en estos tiempos de aferrarnos más a la palabra de Dios que lo que está sucediendo a nuestro exterior, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Sabe? En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo dice: y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es increíble que esta escritura Pablo dice que el mismo Dios quien me cuida. Pablo está hablando aquí de su experiencia, de su caminar con Dios, de altos y bajos. Él sabía lo que era tener mucho y tener poco, pero encontrar satisfacción en Cristo. Y dice, este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesitan. Lo que necesiten. Esa es la promesa que Pablo nos comunica aquí en las Escrituras. A través del Espíritu Santo nos habla a nosotros en la palabra diciendo que Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Ese mismo Dios que lo cuidó a él es el mismo Dios que nos va a cuidar a nosotros. Abraham como Pablo tuvieron esta convicción y tuvieron esta fe. Pero déjame decirte, tú no llegas a esta conclusión, a esta fe, no es algo de repente que tú llegas a esta conclusión o en el momento de emergencia. No, esto fue la práctica de confiar en Dios a través de muchos años, muchas decisiones. Y en la vida de Abraham como Pablo, ellos confiar en Dios en momentos buenos como en momentos malos. Sea que estás empezando tu caminar con Dios o tienes décadas caminando con el Señor. Todo empieza y todo termina con creer en lo que Él dice. Creer en lo que dice la palabra de Dios, más que lo que dice la gente, más que lo que dice la noticia, más que lo que dice el gobierno, más que lo que tú mismo piensas y sientes. Eso fue lo que Abraham hizo. Y esa fue la razón por que él mantuvo la fe y la esperanza a pesar de los desanimantes de su situación. Versículo 19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó. Si tú has leído la historia acerca de Abraham, y si no lo has leído, léelo, vale la pena, en Génesis. Pero dice, él dice que la fe de él no se debilitó. Y yo no sé de ti, yo leo esto y digo, pero ¿y lo que pasó con Agar? Y lo que pasó cuando él y Sara quedaron de acuerdo que él se debe hacer es acostar con la sirvienta y después tener un hijo con ella, porque lucía como si Dios no iba a contestar la oración. Ustedes se recuerden el lío y los problemas que vinieron a partir de eso. Yo no creo que Pablo cometió un error al escribir los Romanos. Yo no creo que el Espíritu Santo cometió un error. Yo creo que la Biblia sabe muy bien lo que hizo Abraham, pero tú sabes lo que esto me enseña, que cuando Dios vio la vida de Abraham, él no solamente vio un episodio de su vida, que él flaqueó en su fe y estaba mal en su fe, sino él vio el hombre entero. Él vio la vida entera de Abraham. Él vio el hombre que salió de su tierra a los 75 años y se volvió nómada por fe. Él vio al hombre que cuando por fin tuvo el hijo que tanto añoraba, estaba más que dispuesto a sacrificarlo. Él no solamente vio a este hombre que en este momento o en ese momento en su fe cometió una mala decisión, sino vio la vida entera, todo de él. ¿Sabe? Gracias a Dios que servimos un Dios lleno de amor, lleno de gracia, que cuando nos ve la película entera, no solamente un episodio, no solamente una escena, que no toma un mal episodio, una etapa, un momento en nuestra fe y deja que ese tiempo se convierta en la mancha permanente que nos define. No, Él ve la vida entera. Y puede ser que en estos momentos estamos pasando por un momento bajo,
y pensar, bueno, esto es lo que me define o esto es lo que significa que no estoy bien o que nunca voy a crecer o nunca voy a madurar en mi fe y esto y lo... No, estas son etapas de lo cual todos nosotros podemos crecer y aprender. Y Dios no solamente nos ve y ve una sola etapa, un solo episodio, Él ve la vida entera, la carrera entera. Algunas de esas luchas y dudas nos hacen más fuertes porque nos obligan a encontrar la respuesta en la Biblia. Y si la buscamos en Dios y si la buscamos en su palabra, vamos a terminar aún más fuerte, no menos fuerte. En Hebreos 11, versículo 1 y 2, la Biblia dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Esta es la definición de fe. Es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y esa fue la fe de Abraham, que a pesar de todo lo que veía era desanimante, desalentador, que motivaba más la pérdida de esperanza y de fe. Él mantuvo su fe y no se debilitó en su fe y se mantuvo fuerte en su fe. ¿Por qué? Porque él confiaba más en lo que Dios decía y las promesas que Dios le había hecho que en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, esta es la definición de fe. La fe que agrada a Dios, la fe que nos ayuda a superar cualquier reto, la fe que tuvo Abraham. Él tuvo y nos anima a nosotros a tener una fe aún. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Se le quiere. Bye.